todas las que habéis venido a recordar a Jesús y conmemorar su centenario. Bueno, a mí misma me parece mentira que hoy se cumplan 100 años de su nacimiento. Antes de nada, quiero leer un mensaje que han mandado sus hijas desde Francia en nombre de la numerosa familia que formó Jesús allí. Dice: desgraciadamente no hemos podido estar con vosotros esta tarde, pero enviamos estas palabras en nombre de todos sus descendientes en Francia, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Queremos agradecer a la Asociación AGE y en particular a Marisol por haber organizado este homenaje a nuestro padre a través de este documental, sin olvidar por supuesto a todos los que están ahí fieles a su memoria. Papá, toda tu vida has perseguido un sueño, el de ver algún día todas esas injusticias de la guerra que tanto sufristeis tú y tu familia, no reparadas pero al menos reconocidas oficialmente. Luchaste con perseverancia y determinación como Don Quijote con sus molinos de viento, hasta el final de tu vida, para obtener ese reconocimiento, y al hacerlo pusiste tu piedra en el edificio, figurada y literalmente, a través de todos esos discursos, conmemoraciones y monumentos erigidos que se levantan como testigos de la historia. Deber de recordar, decías, y tenías razón. Querías despertar las conciencias de la gente dando testimonio constantemente. Hoy debes saber que tu trabajo no fue en vano, aunque la tarea aún sigue siendo inmensa. La prueba es este homenaje que te rendimos juntos esta tarde, en lo que hoy hubiera sido tu 100º cumpleaños, agradeciéndote este ejemplo de energía, de entusiasmo y de convicción que has dado a lo largo de tu vida para nosotros y para los demás. Y no olvides, allá donde estés, de saludar de nuestra parte a mamá, a José, a Marí, a Lenín y por supuesto a toda la familia. Os amamos. Bueno, quiero aclarar que José y Marí son dos hijos de Jesús que murieron unos años después que él, y Lenín es un nieto de tan solo 16 años que ha muerto este año, por desgracia. Así que vaya para ellos nuestro recuerdo. También quería mencionar que Maximiliano de Cos, con sus 102 años, no ha podido venir desde Madrid. Bueno, quizá podría haber venido, pero su familia prefiere protegerle porque piensa que van a ser demasiadas emociones para su corazón débil. Pero él sigue con mucha energía aún. Y quiero mencionar también a Dolores Cabra, secretaria general de nuestra asociación AGE, Archivo Guerra y Exilio, que ha querido enviar unas palabras. Querido Jesús, querido comandante Pablo, ¿cuánto y de qué manera se te echa de menos en estos inciertos tiempos que vivimos? La sabiduría de la experiencia, el combate contra la dictadura como algo colectivo, las ideas y la estrategia antes que la espontaneidad cuando hay que pasar a la acción. Toda esa herencia que tú y los compañeros y compañeras de la guerrilla antifranquista nos habéis legado ha sido nuestra luz en estos momentos de sombras. Gracias a todas las actividades de memoria que compartimos durante años, somos ahora más fuertes y precisos en nuestra asociación, pero también más débiles por el inmenso vacío de la orfandad. Sin ti, sin vosotros, todo es muy difícil, pero no podrán borrar nuestro sitio en la fila de los que continuamos la lucha por la memoria, la dignidad y la justicia. Honor siempre a la guerrilla antifranquista. Te queremos, comandante. Bueno, no quiero convertir este acto en algo triste, porque Jesús era pura energía y vitalidad, como podéis ver luego en las imágenes que vamos a poner. Pero antes quiero hacer un breve resumen de su vida. Aunque sea muy difícil hacerlo en un cuarto de hora, al menos daremos unas pinceladas antes de ver las dos grabaciones que tenemos preparadas. Yo destacaría 3 etapas en su vida. La primera etapa sería su infancia y juventud, hasta que se va al exilio en 1947 con 22 años. Es una etapa marcada por el golpe de Estado de julio de 1936. Bueno, en realidad toda su vida quedó marcada por ese golpe de Estado para siempre. En esa fecha, julio del 36, Jesús no había cumplido aún los 12 años, aunque en su familia sí se vivía la política de forma activa, porque su padre era militante socialista y ya en 1934, durante la Revolución de Octubre, cobijó a un
partido asturiano en el Pajar. Tras el golpe de Estado y la entrada de los fascistas en Cantabria, en el verano de 1937, toda la familia sufrió las represalias a causa de la militancia socialista de su padre, Donato de Cos, que terminó asesinado en Usen en 1941, después de un periplo por varios campos de concentración nazis y de haber sido herido antes de eso en la batalla del Ebro. Mientras tanto, Jesús, que estaba en contacto con los emboscados de la Brigada Machado, dirigidos por Ceferino Roiz, amigo de su padre, Jesús hacía de enlace de los guerrilleros, hasta que tiene que hacer el servicio militar y es destinado a Marina, en el Ferrol, en 1945. Pero apenas dura allí unos meses, porque hay una redada en Santander en la que caen varios miembros del PC y es denotado como enlace de la guerrilla. Hay que decir que en los interrogatorios alguien debió decantar, lo que es muy comprensible, dadas las torturas que aplicaba la policía franquista. Como consecuencia, él mismo sufre un interrogatorio en el cuartel del Ferrol con una brutal paliza que le deja hospitalizado más de 40 días, orinando sangre por las patadas recibidas en los riñones. Por ello decide desertar en cuanto se recupera un poco y huir del cuartel. Llega a Cantabria en un tren de mercancías y se incorpora nuevamente con sus compañeros de la Brigada Machado. Permanece con ellos algo más de un año, hasta que en un encuentro con la Guardia Civil, cruzando un puente de noche en Virgen de la Peña, recibe un balazo en una pierna. Es llevado a cuestas por su compañero Madriles hasta Caranceja, la casa de unos enlaces, Fidela y José, donde permaneció hasta que curó la herida y decidió pasar a Francia con su compañera Agapita. Anita era su nombre en el monte. Para ello, contó con la ayuda de su hermano Manolo de Cos, que en diferentes viajes a la frontera consiguió poner a salvo a unas 32 personas. En Francia empieza la segunda etapa de su vida, con muchas dificultades al principio, pero sin olvidar nunca su compromiso político, participando en el movimiento por la Tercera República junto al general Alberto Bayo y a Juan Perea Capulino, generales republicanos que se habían exiliado. En esa etapa, ya en los años 60, Jesús hizo varios viajes en coche a España de forma clandestina, trayendo propaganda, periódicos de vanguardia obrera y libros que estaban prohibidos en España. La tercera etapa de su vida podríamos decir que es cuando vuelve del exilio. Nos conocemos y se queda en España. Es muy resumidamente cuando empieza su época de guerrillero de la memoria, como le calificó el otro día Isidro Cicero en el homenaje que hicimos al Cariñoso. Es entonces cuando se propone que sus compañeros de lucha en la guerrilla no caigan en el olvido y también que se conozca la historia de los deportados a campos nazis como fue su padre. Comenzó en el año 2001 inaugurando el monumento de Guerrilla de Camargo, un monumento en el que se dignificaba a los cántabros que habían muerto en Mauthausen y a los guerrilleros antifranquistas caídos durante la dictadura. Ese monumento sufrió diversos ataques por parte de grupos neonazis que dejaron su firma con pintadas e insultos en los diferentes sabotajes que llevaron a cabo durante años, llevándose incluso la escultura central del monumento. Por ello, el Ayuntamiento acordó, años más tarde, protegerlo con unas rejas. Ese mismo año de 2001, Jesús promovió un homenaje a Juan Fernández Ayala, Juanín, inaugurando una placa en su honor en el cementerio de Potes, donde se encuentra enterrado. Y también en 2001, el alcalde de Pau, en Francia, concedió la medalla de oro de la ciudad a Jesús y a Felipe Matarranz por mediación del profesor de la Universidad de Pau, Jean Ortiz, que realizó el documental que veremos luego titulado Los maquis de la imposible esperanza. Bueno, nosotros preferimos usar el término guerrillero siempre en lugar de maquis, pero hay que tener en cuenta que lo realizó un equipo francés y allí es la palabra que se utiliza. En 2002, Jesús dedicó otra placa en el cementerio de Ciriego a José Lavín, el Cariñoso, guerrillero libertario afiliado a la CNT, que se encuentra enterrado en la fosa común junto a otros miembros de su grupo. En el mismo monolito puso otra placa dedicada a los miembros de la Brigada Pasionaria que envió el PCE desde Francia en 1946 para reforzar la guerrilla del norte, pero fueron llamados, siendo fusilados varios de ellos y enterrados en la fosa común.
Quiero destacar aquí que, fiel a sus ideas antifascistas, Jesús quiso hermanar simbólicamente a comunistas y anarquistas en un mismo monolito, porque él nunca hacía distinciones partidistas. Para él todos eran antifascistas y luchaban contra un enemigo común. En 2003 inauguró otra placa en el cementerio de Potes dedicada a Gilo, guerrillero de la Brigada Machado, y a la familia Gómez de Miguel del pueblo de Tama, que eran enlaces de la guerrilla y fueron asesinados por la Guardia Civil el 20 de octubre de 1952, en lo que se conoce como la matanza de Tama, porque sacaron de la casa al matrimonio y a una hija menor de edad y los mataron a sangre fría. Después quemaron la casa, como hicieron con la casa de Bedoya unos años después. Fueron enterrados en la fosa común del cementerio de Potes. En abril de 2006, Jesús publica su libro de memorias titulado Bandidos y Vencidos, con una recopilación de testimonios de guerrilleros con reseñas de más de 300 enlaces y guerrilleros de Cantabria, además de un apéndice final con varios consejos de guerra a miembros de la guerrilla, de 1942 a 1956. Los beneficios de la venta del libro fueron dedicados a los monumentos que seguía erigiendo. El libro ya está agotado. En ese mismo año de 2006, añade un monolito más al monumento de Camargo, esta vez dedicado a las mujeres que murieron fusiladas o de enfermedades en las cárceles franquistas o víctimas de la represión. Un total de 106 mujeres. Es de destacar que la inmensa mayoría de las placas y monumentos dedicados a las víctimas del franquismo en Cantabria fueron elegidos por Jesús, sin ninguna subvención institucional, siempre de su bolsillo. Tan solo el monumento de Camargo, inicial en el 2001, obtuvo alguna colaboración ciudadana y de 2 o 3 ayuntamientos. En el año 2007, en el 50 aniversario del asesinato de Paco Bedoya, el último guerrillero de Cantabria, abatido el 2 de diciembre de 1957, Jesús colocó una placa en su memoria en Islares, en el lugar donde le mataron. En el 2008, Jesús, incansable siempre, se propuso levantar un monumento en memoria de sus compañeros de la Brigada Machado en el pueblo de Vejes, de donde eran originarios muchos de ellos. Valeriana Ayés, que había sido enlace de la guerrilla, no dudó en ceder una parte de un terreno de su propiedad para que el monumento pudiera llevarse a cabo. Y ahí seguimos celebrando todos los años un acto de homenaje a la guerrilla antifranquista en el mes de junio. Como podéis comprobar, con Jesús era un no parar. No había terminado un monumento y ya estaba preparando otro. En Laredo, a petición del ayuntamiento, también se ocupó de levantar un monumento de homenaje a los laredanos muertos en campos de exterminio nazis. Creo que ha sido la única vez que los gastos han corrido íntegramente a cargo del ayuntamiento, lo cual es de destacar. Aparte de Cantabria, fueron numerosos los actos en los que participamos en otras comunidades durante esos años. Caravanas de la memoria para Andalucía, actos en Extremadura, en León, Asturias, Miranda de Ebro, San Celoni donde mataron a Kiko Sabaté, Argelès sur Mer, etcétera, etcétera. En el audiovisual que vamos a ver, él explica algunas de sus vivencias. Es una entrevista de poco más de media hora que hizo Pepe Galán en el año 2008, Jesús murió en el 2012. Pepe Galán es un documentalista que ha realizado diversos trabajos recogiendo testimonios de víctimas del franquismo. Bueno, algunos le recordaréis seguramente porque estuvo aquí en la Filmoteca, en la calle Bonifaz, en el 2022, proyectando su documental Crónicas de aquel infierno, el 31 de octubre, día que la Ley de Memoria Democrática ha establecido como Día de las Víctimas. Bueno, vamos a pasar a ver el audiovisual y luego pondremos el documental Los Maquis de la Imposible Esperanza, que se grabó en el año 2000-2001. Por eso veréis imágenes de la fosa común de Ciriego antes de que existieran los monolitos, con los nombres de las víctimas ahí enterradas, y después ya se ven imágenes posteriores del 2001 con los monolitos. He de advertir que Jesús, aparte de hablar muy deprisa, a veces mezclaba palabras del francés y es difícil a veces entender. Por ejemplo, cuando dice que la tía Leoncia hacía la marcha negra, significa que hacía el mercado negro, lo que aquí llamamos extraperros. Bueno, pero antes de pasar a ver el audiovisual, no quiero olvidar a las
de la Comunidad Valenciana y de las provincias de Albacete también, y a todos los damnificados que están pasando por momentos muy duros. Afortunadamente hay mucha gente solidaria ayudando en las tareas de limpieza o en lo que haga falta, como mi sobrino Miguel. Bueno, es hijo de mi prima. Mi prima para mí es como mi hermana, por lo tanto yo a él considero mi sobrino. Miguel se ha ido para allá para ayudar con su furgoneta y con sus amigos, y no ha dudado en un momento en irse. Ha pedido permiso de trabajo y se ha ido. Llevando material. Ayer, por ejemplo, estaba en Paiporta, hoy en Aldaya, y bueno, creo que es de destacar la solidaridad de la juventud. No todos hacen botellones, hay gente muy solidaria y muy activa. Y bueno, yo creo que vamos a pasar ya a ver el